One day more. Hoy me ha picado por Los Miserables. Mira, yo a finales de año no sé qué me pasa, de verdad que no sé qué bicho tropical me pica. Pero cada vez que se acerca fin de año, yo me pongo a leer literatura francesa como un loco. He empezado con Marcel Proust, ahora estoy leyendo Balzac, me pica por Los Miserables. Yo entiendo qué tiene la literatura francesa de invernal o de yo que sé qué. El año pasado me pasó lo mismo. Yo leo literatura francesa a finales de año. Yo muchas veces no entiendo ni a mí mismo. Hola lectores, hoy os traigo la reseña de un libro del que tenía muchas ganas de hablaros. Fue una lectura conjunta pero cerrada a varios lectores. De ellos los que están en esta plataforma sería María de Cumbres Clásicas, Adrián de Victorian Spirit, Alejandra de Acabo de Leer y La Gata Lectora. Creo que soy el último en reseñar esta obra, por lo que en la caja de descripción os voy a dejar los enlaces de todas sus reseñas, porque aunque creo que estuvimos bastante de acuerdo en nuestra opinión, creo que ver las diferentes reseñas os va a mostrar caras diferentes de esta obra que a todos nos gustó. Se trata de un clásico de la literatura española. Ya os tengo dicho que a mí me cuesta mucho ponerme con clásicos españoles por el trauma que tengo de estudiarlos en la clase de lengua en secundaria, estudiarme listas de títulos de obras con sus autores, sin ni siquiera profundizar en ellos, sin ni siquiera leerlos, cosa que me parece, no sé, básico, ¿no? Para estudiar literatura, leer las obras de las que hablamos. Pues al menos en mi escuela nos hacían aprender los títulos, los autores y qué movimiento representan. Esto hace pues que me cueste ponerme a leer estos libros, pero este año creo que lo estoy resolviendo bastante. He leído El Lazarillo de Tormes, he leído Fortunata y Jacinta y ahora finalmente he leído Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Bienvenidos a Trotalibros. Alzó Nucha los ojos y en ellos lució un rayo instantáneo, un impulso de gritar, de quejarse, de pedir auxilio. Al punto se apagó la llamarada y encogiéndose de hombros levemente, la señorita repitió: «No tengo nada, Julián». Hoy la luz está como hacia aquí. Hola, ¿qué tal? Publicada en 1886, Los Pazos de Ulloa es considerada la obra maestra de Emilia Pardo Bazán, una escritora que a mí me fascina por las contradicciones que le encuentro. Y es que, estudiando la figura de Emilia Pardo Bazán, uno ve que de alguna manera, y aún sin acabarlo de comprender, ha de ser compatible el ser aristócrata, conservadora, monárquica y ferviente católica, con ser una mujer rompedora, radicalmente feminista y con no conformarse con la posición, el lugar que la sociedad, la religión y las posiciones precisamente más conservadoras elegían para las mujeres. Porque es que Emilia Pardo Bazán precisamente era así, aparte de infiel, porque teniendo marido, Emilia Pardo Bazán tuvo cada aventura, como por ejemplo el tórrido romance que mantuvo con el escritor Benito Pérez Galdós. Os cuento todo el salseo por aquí, pero bueno, tela con estos dos, tela, qué salseíto, me obsesioné completamente. De hecho, en ese vídeo me contasteis tantas cosas del romance entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós que ignoraba completamente, que estoy por hacer un segundo vídeo, porque es que es impresionante. Sobre todo por la figura de Emilia Pardo Bazán, porque a ver, Benito Pérez Galdós era más tímido, más prudente, además no tenemos sus cartas, pero es que Emilia Pardo Bazán es absolutamente fascinante. A mí me resulta una escritora interesantísima. Objeto
objeto de fascinación e irritación por partes iguales en la sociedad española de la época, está claro que Emilia Pardo Bazán era una mujer de armas tomar. Yo diría que la única cosa que se le resistió fue el sillón en la Real Academia Española, que no consiguió por el mero hecho de ser mujer, porque si hubiese sido un hombre claramente lo habría conseguido. Los Pazos de Ulloa, y en general Emilia Pardo Bazán, es el paradigma español de un movimiento literario llamado naturalismo, que es una rama del realismo liderado, yo diría casi incluso fundado, formalizado por Émile Zola, y que podríamos mal resumir como un movimiento literario que, siendo realista, se centra en retratar, en describir objetivamente las miserias y la cara menos amable de la sociedad. Otros representantes del naturalismo en literatura es Guy de Maupassant, Flaubert, Fyodor Dostoyevsky, Arnold Bennett, Rómulo Gallegos o Thomas Hardy. Pero si os parece, centrémonos ya en la trama de Los Pazos de Ulloa. El protagonista de esta historia es Julián, un joven párroco que llega a los remotos Pazos de Ulloa en Galicia, enviado desde la ciudad por el primo del marqués que allí reside, con el propósito de que Julián pusiera un poco de orden y sentido común y moralidad en la gestión de esa propiedad. Creo que es fundamental para comprender mínimamente la trama de esta historia conocer más a fondo a Julián. Julián, cuando llega a los Pazos de Ulloa, es un joven inocente, ingenuo, idealista, que solo conoce de la vida la teoría que ha estudiado, y sintiéndolo mucho, pero es que es así, no tiene ni la fortaleza de carácter ni el coraje necesario para adaptarse adecuadamente a ese ambiente rural, y yo diría casi incluso primitivo. Y es que Ulloa, rodeada de un paisaje desolado y solitario, se sigue rigiendo por un clasismo casi feudal, si no feudal directamente. En el Pazo es una casa de campo señorial, yo diría como un castillo tradicional gallego. Conoce finalmente al que será su amo, el propietario, el marqués de Ulloa, don Pedro, un hombre que decepciona todas las expectativas que Julián podría haberse creado a lo largo de su viaje. Y es que don Pedro, aun siendo aristócrata, es un hombre bruto, violento, salvaje, absolutamente subyugado a sus bajos instintos y por lo tanto sometido a su astuto y ambicioso mayordomo sin escrúpulos, de nombre Primitivo, cuya inquietante y tétrica presencia no cesa en toda la historia y te transmite en todo momento que es él y no don Pedro el auténtico dueño, el propietario de facto del Pazo. A mí Primitivo me recordó muchísimo al personaje Tywin Lannister, un hombre despiadado, sin escrúpulos, astuto, que no confía en nadie, absolutamente frío y calculador. Y el bruto de don Pedro, ocioso, que solo piensa en cazar, ha ido delegando en Primitivo toda la gestión de sus tierras. Y cuando Julián llega al Pazo se encuentra con que Primitivo, siendo el mayordomo, tiene todo el poder. Así, nuestro inocente héroe llega a los Pazos de Ulloa cargado de expectativas y proyectos gloriosos, pero se encuentra con un Pazo ruinoso, un marqués cruel y ocioso, que se pasa el día cazando y pecando. Y tras situarse mínimamente, Julián enseguida es consciente de la necesidad de encauzar al marqués don Pedro, separándolo de la mala influencia que supone Primitivo y su hija, y buscándole una esposa virtuosa que lo lleve por el buen camino. Los Pazos de Ulloa es una novela que me ha encantado. Para mí son principalmente dos los temas en los que profundiza Emilia Pardo Bazán en su obra maestra. El primero es el contraste entre la sociedad urbana y la sociedad rural de aquella época en España. Es que parecen dos mundos absolutamente opuestos. La gente de ciudad es gente moderna, yo diría ya burguesa, la vista puesta en los negocios, en los nuevos principios, en una visión internacional. Te da la sensación de luz, de ser un lugar ventilado, ¿no? Con aires de cambio, aires de progreso, aires de modernidad.
Y en cambio el mundo rural encarnado en Ulloa parece anclado en un pasado decadente y decrépito. Me llama mucho la atención que Emilia Pardo Bazán fuera aristócrata, conservadora y clasista, porque precisamente encuentro en Los Pazos de Ulloa una crítica afiladísima a, por un lado, los abusos constantes de la aristocracia y el catecismo de la España rural a sus plebeyos que están a su merced, y por otro, a la decadencia de esta misma aristocracia encarnada en Don Pedro, pero no tan solo en Don Pedro, en otros personajes secundarios también. Una clase social que se muestra absolutamente vacía, que no encuentra su lugar en este mundo moderno, que de hecho se desconecta del mundo moderno y vive en un ocio perpetuo, se muestra subyugada al vicio, a la crueldad, a la corrupción, a la ruina económica, a la incapacidad de guiarse con inteligencia y virtud en un mundo que, pese a las apariencias, ya les pasa por encima, ya les pisa. En esta novela, la clase alta, la aristocracia, es la más vulgar, la más sucia, la más cruel, la más despiadada y la más lúgubre. Y para mí, el segundo tema de esta novelaza es la soledad y la indefensión de las mujeres. Todos los personajes femeninos de Los Pazos de Ulloa, sean cuales sean sus orígenes, su clase o sus principios, están absolutamente sometidas al arbitrio de los hombres. Están completamente anuladas, indefensas, impotentes ante el vicio y los abusos de los hombres. En Los Pazos de Ulloa, la ambientación es clave. Para mí, de hecho, es lo mejor de esta novela y se respira desde la primera página. Es impresionante cómo Emilia, a través de la ambientación, te transmite los estados de ánimo de sus personajes y los temas principales de esa historia. Hay mucha descripción en Los Pazos de Ulloa, pero a mi parecer las descripciones de Emilia Pardo Bazán se conjugan a la perfección con la historia, con la acción, con la complejidad de sus personajes. Así pues, en Los Pazos de Ulloa, el paisaje rural gallego es un personaje más, si no el protagonista de esta historia. Este mismo paisaje, del que como lector casi oyes el suspiro del viento, animaliza las conductas y las acciones de todos los personajes humanos de la historia. Es un paisaje bellísimo, sí, pero también inquietante y solitario, también desolado y despiadado. Y en este paisaje tan verde que casi nos transmite una libertad, una tranquilidad, una paz, Emilia Pardo Bazán nos introduce dentro del Pazo de Ulloa. Y la ambientación del interior del Pazo es excepcional. Es un ambiente, es que no sé cómo describirlo, es un ambiente contaminado por las intrigas de Primitivo y la crueldad y el terror impuesto por el marqués Don Pedro. Mientras uno lee esta historia, puede sentir su aire irrespirable, las paredes lúgubres y llenas de moho del Pazo, la biblioteca enmohecida y devastada por el tiempo y el desuso, las hiedras descontroladas, el silencio tenso, expectante, incluso diría vigilante, como si esperara el desenlace de una tragedia sangrienta. En definitiva, el estado y la ambientación del Pazo transmite esa decadencia de una aristocracia encerrada en sí misma. Uno puede sentir el ambiente húmedo, ese silencio tenso. Desde su primera página no pude dejar de leer Los Pazos de Ulloa. A mí me enganchó muchísimo. Además, creo que tiene un principio absolutamente genial. De hecho, me recordó al de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que es uno de mis principios favoritos de la literatura. Esa llegada del inocente, ingenuo visitante a una casa lúgubre, rural, oscura, desagradable, hostil. Me parece absolutamente impresionante. Leí febrilmente esta historia, absolutamente hipnotizado por la ambientación, el paisaje, la trama, los personajes y esa tensión que no deja de crecer entre ellos. A mi parecer, es un gran acierto elegir a Julián como protagonista de la historia, precisamente
precisamente por tratarse del personaje más pasivo, más cobarde, está siempre instalado entre la incredulidad, el temor y su impotencia de cambiar las cosas, su incapacidad de enfrentarse al marqués y a Primitivo. Algo que me di cuenta al leer Los Pazos de Ulloa, y ya me sucedió leyendo Fortunata y Jacinta, es de todo lo que nos perdemos los lectores por leer tanta obra traducida, y aquí me voy a centrar en los clásicos, por leer tantos clásicos traducidos del inglés, del francés, etc., y no españoles. Y es que las traducciones de clásicos que leemos suelen ser traducciones recientes, llevadas a cabo por un traductor o una traductora actual, que por muy bueno o buena que sea, tiene el vocabulario y la forma de hablar actual. En cambio, cuando uno lee un clásico español, sea Fortunata y Jacinta, sea Los Pazos de Ulloa, sea Don Quijote, al no estar traducido, te encuentras con un castellano diferente y riquísimo. Y esto mismo me ha pasado con Los Pazos de Ulloa. Me he encontrado con un castellano muy rico, lleno de galleguismos que me ha fascinado. Ves perfectamente cómo Emilia Pardo Bazán juega con la lengua para ambientarte, para incidir en ese contraste entre la vida urbana y la vida rural. La forma de hablar incluso para transmitirte la personalidad y el carácter de sus personajes. Está narrado en un castellano que invita a ser leído en voz alta. Y es indudable lo mucho que se perdería en la traducción de Los Pazos de Ulloa en otro idioma. Y esto es lo que nos debe ocurrir cuando leemos nosotros clásicos traducidos. Bueno, en definitiva, Los Pazos de Ulloa es una novela que me ha fascinado, por si no lo habéis notado, aunque no encuentro perfecto. Hay una cosa, un detalle, un capítulo específico que a mí me sobró completamente. Es un capítulo en el que Emilia Pardo Bazán se mete en política y con la excusa de unas elecciones interrumpe completamente la trama y la historia para meterse a reflexionar sobre la política de aquella época en España. Creo que ya he hablado suficientemente de la importancia y del gran activo que supone la ambientación en esta historia. Pues para mí, esa interrupción te despierta completamente, te saca de esta ambientación tan bien encontrada. Tú estás metido en el lúgubre Pazo, en esos paisajes verdes y desolados y solitarios que la rodean, en lo remoto de esa región, y de repente Emilia Pardo Bazán te sale con unas cosas que yo... ¿Por qué, Emilia? Porque para mí, en ambientación, ya os lo he dicho antes, Los Pazos de Ulloa me recuerdan muchísimo a Cumbres Borrascosas. Es como si Emily Bronte se le hubiera ocurrido de repente, tirando hacia el final de su obra maestra, hacer que Heathcliff se meta en política, se vaya a Londres y se presente a las elecciones británicas. Es que no me encajaría para nada. Es como... No, está en Cumbres Borrascosas, está lejos de todo. Donde rige la ley del más fuerte, donde no llega la ley, ni la humanidad, ni la política, ni nada de eso. Bueno, a mí me chocó muchísimo, me pareció una lástima, pero sí que es cierto que al final es un solo capítulo. He decidido recordar Los Pazos de Ulloa sin ese capítulo que me sobra totalmente, y me sigue pareciendo una obra imprescindible, que me ha encantado, que no me perdono no haber leído antes. Yo lo leí en esta edición de Penguin Clásicos que no recomiendo. A mí Penguin Clásicos me suele gustar, pero hacen esto que detesto, de editar como edición educativa académica sin mencionarlo fuera, así vende a los dos públicos, a estudiantes y a lectores como nosotros que leemos por placer. Y bueno, te encuentras con todo eso que te encuentras en una edición académica, pues de al final propuestas de actividades en grupo, cómo trabajar conjuntamente esta novela, te encuentras con notas a pie de página, que es que ya lo comentamos en el grupo, que eran ridículos, o sea, ya no sé... te cuenta un vocabulario que obviamente si tienes un poco de cultura ya sabes qué significa esa palabra, ¿no? A mí estas cosas me ponen muy nervioso, no me han amargado la experiencia de lectura, pero sí que me interrumpían porque yo soy de los que se interrumpe a media frase para leer una nota a pie de página, por lo tanto si no vale mucho la pena, prefiero que no esté. Y aquí había muchísimas notas al pie de página absolutamente innecesarias para el lector adulto, digamos, para el lector que no lee este libro para aprender lengua ni para examinarse. Por lo tanto, esta no es una edición que yo os pueda recomendar. Más bien os recomendaría la edición que me he comprado a posteriori, porque acaba de salir, editado por Alianza,
Alianza y que incluye tanto Los Pazos de Ulloa como su secuela La Madre Naturaleza, que aún tengo pendiente y que cuando haya leído os hablaré de ella. Pero de hecho María de Cumbres Clásicas ya defendía en su reseña que estas dos obras, que forman un díptico, deberían ser editadas como un solo libro, porque aunque se pueden leer independientemente, al final son la misma historia. Pues Alianza lo ha hecho y yo me he vuelto a comprar Los Pazos de Ulloa solo para tener esta edición tan bonita que incluye las dos obras en tapa dura. Y es que la edición de Penguin Clásicos vale 10 euros, 9,95, y esta vale 13 euros, 12,95. O sea que por 3 euros más tenéis edición en tapa dura, sin todo el rollo académico, una edición preciosa y además que os vienen los dos libros. Yo no sé, a mí Alianza no me paga nada por decir eso, pero es que me parece una ganga. Una ganga. Por esto, pues yo me volví a comprar Los Pazos de Ulloa. Porque soy así. ¡Sencillo! Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído a Emilia Pardo Bazán, si habéis leído Los Pazos de Ulloa. Si no, si os gustó, si no, por qué. Si os llama la atención, no, por qué. Decidme. Y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Se acerca un vídeo importantísimo, creo que será el siguiente, el vídeo más importante que he hecho en mi vida. Ya me emociono solo de pensarlo, pero estad atentos porque se acerca una cosa muy especial en el canal que tengo muchas ganas de contaros. Mientras tanto, leed mucho.